Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía con nosotros. Te saluda tu amigo y servidor Niro Silva aquí en tu programa Sembrando la Fe. En nuestra amada radio Voz de Milagro estamos también saliendo por Facebook Live. Gracias a todos los amigos que están conectados o se están conectando. Gracias por las personas que nos están viendo. Gracias por las personas que nos están oyendo. Es un tiempo muy bonito de bendición. Vamos a tener un tema acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de si el hombre es un ser de fe por naturaleza. Hoy vamos a tocar un poquito de esos temas. Vamos a ver acerca de la fe científica. Vamos a ver esa fe que cree en la evolución, la fe evolutiva. O vamos también a hablar acerca de esa fe creacionista. Y algunos van a decir, pero eso no es fe, eso es ciencia. Bueno, hoy lo vamos a ver. Si que realmente esa ciencia, como dicen, es fe o simplemente son datos, estadísticas, que no tienen nada que ver con la fe. Hoy día lo vamos a ver en este programa Sembrando la Fe. Ok, estamos de vuelta y quiero agradecer y bendecir la vida de la señora Verónica, también la vida de sus familiares. Quiero bendecirla en gran manera. Gracias por permitirnos este programa que puede llegar a muchas personas a través de Facebook o a través de esta emisora que ha bendecido tanto a la ciudad. Quiero empezar entonces a hablar acerca de 3 tipos de fe. La primera fe es esa fe natural, intrínseca en el hombre. Cuando me refiero a intrínseca, esa fe que está dentro del hombre, es algo nato del hombre. Vamos a hablar también de esa fe evolucionista y vamos a hablar de esa fe creacionista. Yo le he denominado los 3 tipos de fe. Quiero nuevamente hacer énfasis a que el hombre es un ser de fe por naturaleza. ¿Y por qué es un ser de fe por naturaleza? Bueno, por la primera fe, la fe natural que está, como dije hace un momento, muy interna del hombre, es parte del hombre, hace al hombre. Y es esa fe que le hemos visto siempre. Esa fe que el hombre tiene por naturaleza. Recordemos a los incas cuando adoraban al Inti Raymi, ¿no? Que es el sol. Es esa fe, es esos incas, de esos aborígenes que tenían esa necesidad por adorar. Esa necesidad. No solamente en esa cultura se adoraba al sol, los egipcios también tenían necesidad de adorar al sol. A ellos le llamaron Ra. Los aztecas también tenían un nombre, los aztecas, Tanutuo, que se le decía que era el quinto sol. Tenían esa filosofía de que existían varios soles y este era el quinto sol y le adoraban. Inclusive hasta los romanos también adoraban al sol. El sol Invictus o el invencible sol. Ellos también hacían sus fiestas al sol. Entonces miran cómo estas culturas tenían una necesidad de adorar. El indio que está en lo más recóndito de la selva tiene esa necesidad de orar a la luna, al rayo, tiene a las serpientes. Hay una necesidad en el corazón del hombre por adorar. Eso ya está intrínseco en el hombre. Quiera o no, el hombre siempre tiene esa inclinación a adorar, a hacer culto a algo o a alguien. Es una fe natural de nosotros. Inclusive cuando hablo de natural puedo hacerla contemporánea. Inclusive nosotros tenemos fe a algo. Puede que no seas creyente y puede que tampoco no seas ateo. Pero tú dices, yo creo en esas historias que me contaba mi abuela. Tengo fe en aquellas cosas que me decía mi abuela, en aquellas cosas que me decía mi abuelo. De una u otra manera son fe, son cosas que hemos venido arrastrando por tradición. Inclusive nuestra historia aquí en Milagro, cuando se dice que Miguel de Salcedo, su esposa, fue sanada porque se les dio unas raíces, ¿no? Un indio les dio unas raíces y después de hacer una novena a San Francisco, después de esto fue sanada. Bueno, eso pasó hace varios años, pero aún nosotros lo seguimos como milagreños. El milagreño lo sigue replicando. Tú no estuviste en esa época de Miguel de Salcedo, pero el milagreño lo sigue replicando y lo cree. Eso es fe, discúlpame. Estás creyendo en algo que un día te contaron, en una historia. Y en la Biblia también encontramos algunas historias. Y yo quiero darte a conocer algunos pasajes bíblicos muy interesantes. El primer pasaje bíblico acerca de la fe natural está en Hechos. Para mí, en lo personal, está en Hechos capítulo 14, versículo
8. Hechos capítulo 14, aquí tengo mi computadora, voy a hacer un poquito porque quiero ser muy preciso en los datos que te voy a dar. Hechos capítulo 14, versículo 8, habla y dice que en el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar, era cojo desde el día en que nació. Este hombre estaba sentado, versículo 9, escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que él podía sanarlo. O sea, el hombre tenía fe en la sanidad. Creía que lo que Pablo estaba diciendo, predicando, era real. Ahí había fe. En el versículo 10 dice, entonces le dijo en voz alta, levántate y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Versículo 11, al ver lo que Pablo hizo, los de allí presentes comenzaron a gritar en idioma licanio y decían, los dioses han tomado una forma humana y han venido a visitarnos. En el versículo 2 y 3 es crucial, porque es aquí donde a Pablo y a Bernabé los confunden con que Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes, dioses de la antigua Grecia. Mira esto, el hombre ya tenía esos antecedentes, el hombre por naturaleza siempre ha tenido esa inclinación a adorar o a las deidades. Es una fe natural que el hombre tiene. Aquí lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es más, quiero decirte que hoy solamente para predicar voy a utilizar el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, es como dice, Hechos, es histórico. Es un libro que nos va a hablar netamente de la historia de la iglesia, de esa iglesia primitiva. Y quiero utilizar este libro que es histórico, que tiene hechos históricos, y quiero con este libro predicarte para que tú veas que todo lo que estoy diciendo tiene esa coherencia y ese peso. Ese peso que a veces la ciencia dice, bueno, muéstramelo. Bueno, aquí te voy a mostrar que este libro como hecho histórico tiene mucho por dar, mucho por enseñar. Hechos 28, versículo 5. Esta es otra cita bíblica que quiero tomar, pero dice que Pablo, en este caso una serpiente le pica a Pablo, ¿no? Estaban haciendo una fogata, esta serpiente le pica a Pablo y dice el versículo 5, pero él sacudió la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Quiero hacer un paréntesis porque Pablo había naufragado y había llegado a la isla de Malta. Los que estaban ahí eran primitivos, al parecer era una, no sé cómo llamarle, comarca, comunidad, nativos, pero eran primitivos. El versículo 6 dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, ¿no? Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía a Pablo, cambiaron de parecer y dijeron, este es un dios. Date cuenta que estos personajes tienen ese pensamiento general de lo que es un Dios. Y ya Pablo en ese instante iba a ser venerado. Pablo es lo que les cambia la mentalidad, la filosofía y les dice, bueno, no, yo no soy ningún Dios. Yo te vengo a predicar al Dios que sirvo. Pablo siempre tenía esa mentalidad. Entonces eso es lo que yo quiero enseñarte hoy día, que a través de este libro encontramos la fe natural del hombre. Podemos ver en estos nativos, podemos ver en estos hombres de Grecia, también en el versículo, en Hechos capítulo 14, podemos ver en estos hombres que hay una fe natural. Esa fe que se nos ha enseñado tal vez, esa fe de que se enseñó que había un Dios, esa fe natural en el ser humano de que dice que existen las deidades y te inclinas a ellas. Esa fe está en nosotros. Esa fe está en el hombre. El hombre, si tú le preguntas y dices, ¿crees en Dios? Ellos te van a decir, sí creo en Dios. Puede que no crean en la iglesia. Hay unas filosofías así, ¿no? No, yo no creo en la iglesia. Yo no creo en nada de lo que tenga que ver con esas iglesias. Pero ellos dicen, pero yo sí creo en Dios. Es una fe natural. Es una fe básica. Es una fe primaria. Y esta fe natural se incluye también a lo que decía un momento, lo que tus abuelitas a veces te enseñaron. Te enseñaron tal vez algo y tú dices, ¿por qué lo haces en la actualidad? Bueno, porque mi abuelita me enseñó. En la Biblia también existe un pasaje bíblico que habla de eso, de esa fe en algo que un día te contaron. Los recabitas. Jeremías capítulo 35 habla acerca de los recabitas. ¿Quiénes eran los recabitas? Eran hijos, por así decirlo, de Jonadab, si no mal recuerdo. Voy a ver en mis apuntes. Así es. Los recabitas eran descendientes de Jetro. Voy a conceptualizarles.
eran ceneos. Ellos se exidieron de Madián y se unieron al pueblo de Israel desde el peregrinar del Éxodo. Aunque eran descendientes de Abraham y semitas, no eran propiamente descendientes de Isaac, sino fruto de la unión de Abraham con Sétura. ¿Dónde lo puedo encontrar eso? Génesis capítulo 25. Del 1 al 25 dice que Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Sétura, después de Sara, ¿no? Ella dio a luz a Sinrán, Joxá, Medán, Madián, Isba y Súa. Jonadán es el primer hijo de Recab. Jonadab es el que da una ley a los recabitas y le dice lo siguiente, que no pueden tomar vino, que no tengan viñedos, que no tengan tierras y que vivan en tiendas, o sea, que sean nómadas. Lo que yo estaba averiguando y lo que yo estaba más o menos haciendo algunos cálculos, más o menos esto lo que él les dijo fue, escucha bien, hace 244 años. Y Jeremías se presenta a los recabitas, o sea, después de 244 años, y les dice que por qué no beben vino. Y le dice, es porque mi padre, Jonadab, hijo de Recab, por eso se llaman recabitas, nos dijo que no consumamos vino. Esta ilustración o esta comparativa que les hace en este caso Jeremías con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, Dios le había dado los mandamientos y se habían desviado, no habían cumplido. Y aquí un hombre natural, en este caso vemos cómo es Jonadab, hijo de Recab, después de 244 años aún seguía en sus mandamientos, el mandamiento de no tomar vino, el mandamiento de no tener tierras, solamente andar en tiendas, o sea, prácticamente ser nómadas. Después de 244 años ellos seguían fiel a un mandato de un hombre, tenían fe en la tradición. Muchos de nosotros tenemos esa fe en la tradición. Entonces, muchos de los que me están oyendo tal vez digan, yo tengo esa fe natural, porque es esa fe hacia la tradición, esa fe que me enseñaron mis antepasados, esa fe que me enseñaron mis padres, esa fe que he ido adoptando por la cultura. Bueno, es un hombre con una fe natural, pero quiero decirte, el hombre es un ser de fe por naturaleza. Entonces yo quiero que quede claro la primera fe, la fe natural, esa fe con la que todos nosotros nacemos, esa fe con la que todos nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Pero existe otro tipo de fe también. La fe, y yo le llamo fe, la fe evolucionista, la fe esa científica. Y dicen, no, eso no es fe, porque nosotros creemos en la evidencia. Bueno, ¿ustedes creen en la evidencia? Entonces muéstrenme un mono que se haya convertido en hombre hace 1000 años. Y les voy a poner fácil. ¿Hace 1000 años existió acaso un mono que se convirtió en hombre? Según el pensamiento darwinista del cambio de especies. No existe. Yo he hablado con personas que creen en esta filosofía de Darwin. No existe. No existe hace 1000 años, hace 100 años, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años. No hay un registro de un mono, de un primate que se haya convertido. ¿Qué es lo que ellos te dicen? Según lo que yo estaba averiguando, te dicen, esta de la evolución tarda 7 millones de años. Ah, 7 millones de años. Puede ser 7, puede ser 6, puede ser 10 millones de años. Eso está. Ahí está en los datos científicos. Siempre te van a decir eso. No, es que la evolución tarda 7 millones de años. Eso es una premisa. Pero tú no vives 7 millones de años. Entonces tú tienes que creer en eso. Y eso es fe, pues. Porque tú no vives 7 millones de años. Tú tienes que creer en ello. Y amigo, eso es fe. Tú estás creyendo en lo que te están contando los científicos. Tú estás creyendo en lo que te dijeron los científicos. Tú estás creyendo en según la evidencia que te dan los científicos. Evidencia que no es comprobable. Muéstrame una evidencia comprobable de un cambio de género. ¿Qué es un cambio de género? Es cuando un primate se vuelve un humano. Muéstrame la evidencia comprobable. No, es que hay indicios. Hay hallazgos, sí, entonces muéstramelo. Hay vestigios, ok, muéstramelo, pero yo quiero que estos vestigios sean de 1000 años, de 2000 años. No, hay de 7 millones de años. Bueno, eso es fe entonces. Eso es fe. Tú no sabes qué pasó en esos 7 millones de años, porque simple y llanamente tú no estuviste ahí. Eso es fe. Eso es fe. Duélanle
lo que les duela, rásquense lo que les rasque, por sonar un poquito vulgar. Eso es fe. Ahora me dicen, no, pero sí hay adaptación. Esa es otra palabra que utilizan los que creen en esta filosofía de Darwin. Es la adaptación. A ver, la adaptación a las especies es algo muy diferente a la evolución de las especies. Una especie se puede adaptar. El hombre por sí mismo se adapta. Tú te adaptas a tus horarios laborales. Tú te adaptas a tu entorno, a tu ambiente. El hombre se adapta. El cuerpo del hombre es tan maravilloso que se adapta a la forma de supervivencia. Y yo tengo aquí un documental que te voy a mostrar de gente que se ha adaptado. Incluso también los animales se adaptan a las formas de vida. Para poder sobrevivir tienen que adaptarse. Una cosa es la adaptación, otra cosa es la evolución, el cambio de especie. Y la adaptación, inclusive yo tengo aquí un documental. Mira lo que te voy a mostrar. Los nómadas del mar, así se llama este documental en Discovery Channel, si no mal recuerdo, o National Geographic. Cualquiera de los dos lo pueden buscar. Se llama Los nómadas del mar. Mira, durante cientos de años los bajau han vivido en el mar y se podrían haber convertido en los buceadores más fuertes que haya en el planeta. Escucha, un grupo de personas conocidos como los bajau llevan la actividad del buceo al extremo. Ellos son capaces de estar sumergidos unos 13 minutos a profundidades cercanas de 60 metros. Este pueblo nómada vive en las aguas de Filipinas, Malasia e Indonesia, donde se sumergen para pescar en busca de elementos naturales que pueden usarse para realizar artesanía. Adaptación. Duran hasta 13 minutos debajo del agua porque depende de su supervivencia, depende de ello. Tienen que pescar. Su comercio depende de ello. Tienen que buscar conchas, cosas que hay en el arrecife. O sea, ellos dependen de ellos, se han adaptado. El hombre común puede durar unos segundos sumergido en el agua. Tal vez unos minutos por ahí los que son expertos nadadores, unos minutos sumergidos en el agua, pero 13 minutos se han adaptado. Ahora, algunos me han de decir, ya, eso es una premisa para que el hombre se vaya más adelante a cambiar en la especie, en los años que vienen, porque no le han salido agallas, no le han salido escamas. O sea, hombres comunes solamente que se han adaptado a esa forma de vida. Nada más. No han cambiado de especie. Algunos han de decir, no, pero se va a cambiar. ¿En cuánto? En unos 3 millones de años. Tú vas a durar 3 millones de años y vas a creer en esa evidencia científica en 3 millones de años. Tú no vas a existir en 3 millones de años. Para que tú creas en esto, tienes que tener también fe. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Es que existe la fe evolutiva. Hay algunos que creen en fe, los hacen creyentes. ¿Se dan cuenta? El hombre, por naturaleza, es un ser de fe. Somos un ser de fe. Es que hay algo en el ser humano que siempre va a inclinarlo a buscar a Dios. Hay algo en el ser humano que siempre va a inclinarse a creer en esas cosas que no puede ver, porque eso es la fe, Hebreos capítulo 11. La fe son las cosas que no se pueden ver, pero es una convicción de lo que tú estás esperando. Entonces yo quiero que quede claro esta segunda fe, que es la fe de la evolución. El darwinismo, aquello que cree en que el primate se convirtió en un ser humano. Pero dame una evidencia comprobable, no tienen. Dicen que en 7 millones de años. Bueno, entonces en esos 7 millones de años tú no vas a existir. Y para creer en ello tú tienes que tener fe. Uno, no exististe y no vas a existir. Tú tienes que tener fe. Es fe. Estamos viviendo lo que estoy platicando. El hombre por naturaleza es un ser de fe. Quiero ir a la última, que es justamente la que nos compete a nosotros, que es la fe creacionista. Antes de irnos a la fe creacionista, te dejo con un pequeño espacio y volvemos nuevamente. Recuerda, tu amigo y servidor Niro Silva acompañándote en este espacio, sembrando la fe. Demuéstrame que Dios existe aquí mismo. Tienes un minuto. Si la Tierra se acerca 1 kilómetro hacia el Sol, arderíamos. Si se aleja 1 kilómetro, nos congelaríamos.
Cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado. El equilibrio entre materia y antimateria es preciso hasta en una 10.000.000ª parte para poder sostener la vida. La probabilidad de que haya vida en ese ambiente, 1 en 1.000 millones. De que haya vida inteligente, con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal. Yo diría que 1 en 1.000.000.000.000. Si se toma una proteína, los aminoácidos deben estar perfectamente alineados. Ni siquiera la ciencia moderna puede hacerlo. La probabilidad de que una proteína se forme al azar es de 10 a la 64ª potencia. El ADN humano es tan astronómicamente complejo que ningún cálculo lo habría podido unir de manera tan perfecta. Yo veo a Dios en todas partes. Hola, estamos de vuelta nuevamente con tu programa Sembrando la Fe aquí en Radio Voz de Milagro y estamos hablando acerca de las 3 fe. La fe natural, que ya estábamos hace un momento diciendo, está intrínseca en el hombre, es parte del hombre, es una fe nata, sale del hombre, todos lo hemos practicado en algún momento, los aborígenes lo practicaron, los incas adoraban, como dije hace un momento, al Inti Raymi, en este caso era el sol, los egipcios adoraban a Ra, es el sol, los romanos al sol Invictus y también los aztecas, no me recuerdo muy bien el nombre, Tatus, algo así. No me recuerdo muy bien el nombre de este dios, el quinto sol que ellos le llamaban. Entonces, el hombre siempre ha tenido esa necesidad de adorar. Intrínseca en el hombre, hemos creído, tenemos esa fe por naturaleza porque nuestra cultura nos la ha dado, esa fe que se ha venido propagando de generación en generación. Creemos en lo que nos dijo nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. Puse el ejemplo claro de también la creación o el nombre de San Francisco de Milagro. Se nos ha venido enseñando de que fue un indio que le entregó unas raíces y estas raíces se hizo un té y pudo mejorarse la mujer de Miguel de Salcedo, quien le hizo también una novena a San Francisco y ahí entonces emerge el nombre, el milagro, San Francisco de Milagro, ¿no? Eso nos lo han venido contando, ya han pasado más de 100 años y aún así lo seguimos recordando y tal vez van a pasar muchos años más y vamos a seguir recordando. Eso es una fe en algo que un día nos contaron. Quedemos ahí con esa fe natural, entramos a la fe, la segunda fe, la fe evolucionista y estábamos tocando algunos temas como por ejemplo el darwinismo que enseña que hay una evolución, un cambio de especies. Les pregunto a los que creen en esta filosofía de Darwin, bueno, muéstrenme una evidencia comprobable. Sí, porque los científicos creen en la evidencia, entonces muéstrenme una evidencia comprobable. Allá dicen en unos 7 millones de años. Porque eso es lo que tarda que un primate se vuelva un hombre, un humano. Es un cambio de género, eso es lo que tarda. 5 o 7 millones de años. Bueno, pero yo no voy a estar en 5 o 7 millones de años, ni tú ni mi persona. Entonces tú tienes que creer en eso. Eso se llama entonces fe. Así que te duela o no te duela, también tienes fe en aquello. Entonces por eso repito, el hombre es un ser de fe por naturaleza. Quiero ir terminando en la fe que nos compete a nosotros, creacionista. Esa fe que creemos en que existe un Dios que lo ha creado todo. Un ser inteligente que ha plasmado la naturaleza, como dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahí se muestra su eterno poder, su deidad en la naturaleza, en las cosas creadas. Ahí se muestra la manifestación perfecta de Dios, el poderío de Dios, el señorío de Dios. Dije hace un momento también que iba a utilizar para predicarles solamente el libro de Hechos de los Apóstoles, porque es un libro histórico. Hay evidencia histórica en este libro. Y efectivamente voy a seguir hablando en este pasaje bíblico que viene, que es Hechos capítulo 17, versículo 24, en adelante, hablarles acerca de la creación a través de este pasaje bíblico en Hechos. Estamos hablando acerca de Pablo en el Areópago. Pablo predicándole a los más intelectuales de la época, los grecos, los grecios, Grecia, ¿no? Ahí estaban los grandes, no sé cómo llamarles, yo les llamo los grecos, no sé. Pero estos hombres de Grecia, filósofos de la época, eruditos, intelectuales, estos hombres
Estaban escuchando las palabras de Pablo y Pablo empieza su tesis diciendo lo siguiente. Verso 24, el Dios que hizo el mundo, mira cómo dice Pablo, y todo lo que hay en él es Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. ¡Qué hermoso! 25, ni se deja servir por manos humanas como si necesita de algo. Por el contrario, hago un paréntesis, es cierto, porque el Salmo también dice, si yo tuviera hambre, dice el Salmo, no te lo pediría a ti. Mías son las bestias del campo. Eso es lo que dice el Señor, el poderío de Él, ¿no? Mira lo que dice Pablo en el verso 25. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesita de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¡Wow! 27. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Verso 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. ¡Wow! Oiga, créame que yo me quedo sorprendido de la predicación de Pablo, de esta tesis de Pablo, de este argumento de Pablo en el Areópago, en el lugar donde los griegos se reunían a filosofar. En ese espacio, Pablo comienza a darle una de las cartas que para mí son las más maravillosas, hablando de la creación de Dios, el creacionismo. Nosotros creemos en el creacionismo, creemos en la creación inteligente. Sí, porque si yo te digo a ti, créame una flor, tú me vas a decir, no puedo crear una flor. Te puedo crear una flor de cartón, de origami. Te puedo crear, no sé, dibujar. Voy a abrir un programa de computadora y te voy a crear una flor digital. Hasta te le voy a dar movimiento en 3D. Sí, tú puedes hacer todo eso, pero quiero una flor botánica, quiero una flor. Créame una flor que tenga esa capacidad ella misma de reproducirse. Quiero una flor que tenga ese olor, eso que hace particular a la creación inteligente, que tenga esa marca divina, ese olor, que mi sentido, mi olfato pueda estar gustoso de ello. No puedes hacerlo. No se puede. Eso es creación inteligente. Eso solamente lo pudo haber hecho un arquitecto divino y ese es Dios. Creemos en que el hombre, el cuerpo del hombre está creado perfectamente. Hay anomalías, eso es cierto. Hay niños que crecen con anomalías. Hay niños que nacen con anomalías en nuestro cuerpo. Y algunos van a decir, ¿y ahí dónde está tu Dios? Si ese niño, si esa persona, si ese hombre ha salido con anomalías desde el vientre. Bueno, quiero decirte que la Biblia narra que el pecado trae muerte y enfermedad. Y en ocasiones ha sido el pecado lo que ha destruido realmente la genética divina. Lo que Dios ha querido hacer en tu familia se ha visto comprometida por el pecado. ¿Sí? Y esto es algo muy interesante de verlo. Las personas que, por ejemplo, y esto lo voy a decir científicamente, las personas que tienen una parentela, en este caso, en estos siglos, un primo con una prima, no sé, las genéticas familiares que se junten, que tengan intimidad, van a traer, en este caso, en su genética, en su nacimiento, van a traer problemas, anomalías, valga la redundancia, genéticas, anomalías en su cuerpo. ¿Producto qué? Al pecado. La Biblia dice que no está acorde al incesto. La Biblia no habla del incesto como algo que aplaudir. La Biblia antes lo condena. Entonces, yo te estoy enseñando lo que es real. El pecado nos trae enfermedades, el pecado enferma, el pecado trae desequilibrios en todos sentidos. Entonces, mi amado hermano, sí existe una creación inteligente. Mi cuerpo tiene un funcionamiento tan hermoso, tan increíble. Todo mi cuerpo. Mira, yo no me gusta mucho hablar de mi vida personal en este campo, pero yo soy músico, me considero un músico. Estoy involucrado en la música, soy también profesor de música. Estoy involucrado en la música desde hace muchos años. Estudié también música en el conservatorio
En todo esto que me he desenvuelto en la música, según los estudios que hemos realizado, yo puedo hablarte de que el hombre es una música viviente. De tres instrumentos se derivan los otros instrumentos musicales. Las cuerdas, que son todo lo que es guitarras, violines, los instrumentos de viento, que son la flauta, las gaitas, todo eso. Los instrumentos de percusión, que tienen que ver con todo lo que son los tambores y todo eso, ¿no? Y hay un nuevo instrumento que podríamos llamarle, que es también ahora los instrumentos eléctricos. Y, oh sorpresa, el ser humano cumple esos 4 instrumentos. El hombre tiene las cuerdas. Mira esto. A través de estas cuerdas yo hablo, a través de estas cuerdas yo canto. El hombre es un instrumento de viento. A través del aire yo puedo también manifestar mi voz. Si no existiera el aire, imagínense, no puedo vivir, no puedo hablar. Y soy un instrumento de percusión, mi tambor, mi corazón. Inclusive cuando escucho una canción estoy ahí con el pie, llevando el ritmo. Soy un instrumento de percusión. Y aparte de eso, también soy un instrumento eléctrico. ¿Cómo así? ¿Es un robot? No. Todo mi cerebro, mis neuronas, todo lo que es mi cerebro está compuesto y está prácticamente da vida por una electricidad natural. Mire esta belleza. El hombre, por naturaleza, está perfectamente creado. Y cuando hablo por naturaleza, estoy hablando de eso que nos habla el Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, de esa creación que Dios hace en primera instancia, nos crea. El hombre naturalmente fue creado perfectamente. Mi amado hermano, entonces lo que te estoy hablando acerca de la fe creacionista no es un mito, yo te estoy hablando con una evidencia, es real. Nosotros creemos en ese Dios todopoderoso y que si existió un Big Bang, bueno, existió un Big Bang, los científicos dicen que existió una gran explosión, pero ¿quién hizo esa gran explosión? Detrás de esa gran explosión tuvo que haber tal vez una mente maestra, un arquitecto que comenzó a poner todo en orden, el cosmos en orden, la distancia para que no haya esas anomalías entre nuestro planeta y el Sol. Esa distancia es perfecta, la distancia entre la Luna hacia nuestro planeta es perfecta. Para que exista vida, equilibrio en este planeta, todo tiene que estar perfectamente coordinado. Ahí está la sapiencia de un Dios al cual nosotros creemos. La reflexión, ¿cuál sería? La reflexión es que tú crees, sí, en la fe natural, la fe científica o en la fe creacionista. Bueno, yo te voy a poner una comparativa. En tu fe natural, tu positivismo, en mirarte al espejo todos los días, creer en ti mismo, decir, soy un tigre, soy un león, voy a salir, voy a tener dinero. Bueno, eso es positivismo, pero el positivismo no te ha cambiado la vida, porque aún todavía tienes problemas familiares, tal vez estés al borde de un problema de divorcio en tu matrimonio, tal vez tus hijos no estén acorde con tus filosofías, tal vez tus hijos estén apartados de lo que es de la moral, te encuentres completamente en tu estado de ánimo mal, y cosas que el dinero no pueden comprar ni remediar. Te invito a creer en la fe creacionista, donde hay un Dios que te vino a traer vida, paz y te vino a traer abundancia. Tal vez dices, no, yo creo en la fe, en ese Darwin, en ese que me enseñó que existe la evolución. Bueno, pero la evolución no te ha cambiado la vida, la evolución no ha transformado tu vida, la evolución no ha hecho algo en tu corazón. Sigues con los mismos problemas, sigues con las mismas depresiones, sigues con los mismos vicios, y ahí te presento al Dios que dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. La fe creacionista te la estoy presentando hoy día. Él es el camino, pero tú decides si caminarlo. Él es la vida y tú decides si vivirlo. Él es la verdad y tú decides si creerlo. Mi amado hermano, tu amigo y servidor Niro Silva, dejándote aquí en este hermoso, le diría yo, plataforma, foro, no sé, conversatorio contigo. La siguiente semana tenemos una invitada especial, se llama la Máster Nelly Guamán, una hermana en Cristo, que nos va a hablar acerca de un testimonio poderosísimo. Como a su niño en su vientre le detectaron, no me recuerdo si fue autismo o si realmente iba a ser un niño Down,
pero ella oró, creyó junto con el esposo, creyeron en que su hijo no iba a nacer enfermito en este caso, lo digo con mucho respeto, que no iba a tener ninguna anomalía, sino que más bien iba a ser un niño natural, un niño sano, y ellos creyeron en esa palabra, y aunque la medicina les decía otra cosa, ellos estaban creyendo en esa fe creacionista que es perfecta y que tú también puedes estar inmersa en ella. No te pierdas el programa de la siguiente semana, que va a estar fabuloso. Tu amigo y servidor Niro Silva, como en cada martes a las 6 p.m. aquí en Radio Voz de Milagro, sembrando la fe. Dios te bendiga.